La clase pasada vimos la definición de verosimilitud y el ejemplo de cómo calcularla para el caso gaussiano. Entonces, esta es la segunda parte de la clase de máxima verosimilitud y vamos a partir con un breve comentario sobre la función de verosimilitud en general. La función de verosimilitud es una cantidad fundamental en inferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar. Vamos a seguir. Y no hemos definido qué es inferencia, ¿cierto? Seguramente intuitivamente ya saben lo que es, pero inferencia es equivalente a decir probabilidad inversa. ¿Y por qué soy enfático en esto? Porque recordemos, por ejemplo, el caso de el dado. ¿Ya? Entonces veamos ejemplo, un dado. Tenemos un dado, ¿cierto? Y lo que hacíamos en probabilidades era asumir, por ejemplo, que el dado no está cargado, ¿cierto? Entonces decir no cargado. No cargado. Asumíamos que el dado no está cargado y con eso usábamos las probabilidades, ¿cierto? Voy a poner acá prop. Para determinar la probabilidad de distintos eventos. Por ejemplo, probabilidad de obtener algo como un 3, un 2, un 6, un 1, un par y un impar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por supuesto que esta secuencia de observaciones es aleatoria, ¿cierto? Los parámetros dependen de los parámetros del dado, en este caso si está cargado o no, por ejemplo, o cuál es la probabilidad que salga cara 1, cara 2, cara 3. Con eso uno puede calcular las probabilidades agregadas de que salga un par, de que salga un impar. ¿Cierto? Entonces, en probabilidades hacíamos esto. Asentábamos de alguna forma las condiciones sobre el modelo y con las condiciones sobre el modelo calculábamos las probabilidades de obtener distintas salidas del modelo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un poco el ejercicio inverso, en donde nosotros vemos estos datos, vemos cómo se comportó el dado y con eso tenemos que calcular algo hacia el otro lado. ¿Ya? Y por eso nos referimos a esto como probabilidad inversa. ¿Ya? Y tal como este es un proceso aleatorio que depende de las condiciones del dado, uno puede hacia el otro lado decir que cuando yo fijo mis datos o fijo mi realización, entonces las características del dado, si está cargado o no, o uno puede definir un factor de carga, ¿cierto? En donde 0 es no cargado, 1 es cargado. Entonces el valor de esta variable también es aleatorio, uno podría pensar en el sentido contrario y depende de esto, que es lo único que es fijo. Entonces por eso nuestra estimación versus el parámetro real del dado, que es por ejemplo el factor de carga que dije recién, que si está cargado o no está cargado, tienen una discrepancia, ¿cierto? Hay una cantidad que es inherente, si quieren, a la física del dado y que yo estoy tratando de estimar y la estoy estimando mediante el uso de datos, ¿cierto? Entonces hay una discrepancia entre esta cantidad real y mi estimación. Y mi estimación podríamos argumentar que es aleatoria porque depende de los datos. Entonces a este lado, tal como acá, también hay un sentido de aleatoriedad. Entonces también puedo definir probabilidades. Entonces para no confundirme, voy a llamar probabilidad lo que se genera del modelo y probabilidad inversa las probabilidades que yo calculo del modelo. ¿Ya? Ahora, probabilidad inversa es un término que está más o menos obsoleto, ¿cierto? Entonces, en general vamos a decir, eh, en general, cuando queremos determinar un parámetro,
vamos a referirnos a eso como inferencia estadística. ¿Ya? Esto es determinar un parámetro. Es decir, tenemos un problema como este, tenemos datos y queremos calcular un parámetro, en este caso, cuán cargado está el dado, en el caso de la regresión lineal, el peso de la recta, ¿cierto? Entonces obtenemos datos y este proceso de probabilidad inversa lo vamos a llamar como inferencia estadística. En la próxima clase vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver los casos en donde la determinación del parámetro se hace en forma también de distribución de probabilidad, ¿cierto? No determinamos un parámetro de forma puntual, no queremos saber el valor, sino queremos saber cómo distribuye su valor, y eso es la inferencia bayesiana, pero ya lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Bueno, entonces, siguiendo con lo importante, ¿cierto? Que en esta clase, que es la verosimilitud, quiero enunciar el principio de la verosimilitud, ¿ya? Simplemente para seguir un poco enfatizando lo importante que es el principio de la similitud. El principio de la similitud dice simplemente que toda la información que está disponible en un experimento, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos θ parámetro y tenemos y, lo voy a escribir así, datos. Entonces, toda la información que Y reporta para estimar θ está contenida, adivinen en dónde, en la función de verosimilitud de θ, dado mis datos, ¿cierto? Entonces, toda la ayuda que me dan mis datos para estimar el parámetro θ está contenida en la función de verosimilitud, y no hay ninguna otra forma en que los datos me ayuden a estimar el parámetro θ. ¿Ya? Si quieren seguir ahondando en el principio de la verosimilitud, hay un par de artículos bien interesantes de la filosofía de la estadística también, y mucha literatura de psicología, en donde hay experimentos y contraejemplos también interesantes de este concepto. Pero básicamente, si tengo un fenómeno que reporta un conjunto de datos y yo formulo distintos experimentos para explicar esos datos, entonces todos los experimentos me deberían dar la misma función de verosimilitud para los parámetros, ¿ya? Y eso significa que no importa cómo yo interprete los resultados, lo que importa es el resultado del experimento. Suena un poco abstracto. Si les interesa, les recomiendo la literatura. Pero con lo que me quiero quedar de esta aseveración es que el principio de la verosimilitud contiene toda la información, no toda la información que existe para determinar el parámetro, ¿cierto? Porque eso depende directamente de los datos, pero sí toda la información que los datos me pueden dar para determinar el parámetro está contenida en la función de verosimilitud. Bueno, entonces, ya que sabemos que la función de verosimilitud determina todo lo que yo puedo extraer de los datos para determinar mi parámetro, entonces, ¿cómo uso mi función de verosimilitud para determinar mi parámetro? ¿No? Entonces, la función de verosimilitud, recordemos que podemos asumir que tiene una forma así. Eso no es una función, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, si la función de verosimilitud me dice cuán verosímil es mi parámetro para distintos datos, ¿cierto? Perdón, distintos valores del parámetro para un conjunto de datos, entonces yo podría decir, bueno, voy a elegir este. ¿Y por qué voy a elegir ese? Es bien obvio,
es porque es el parámetro que tiene mayor verosimilitud, ¿cierto? Es el parámetro que es más probable. Por supuesto, la clase se llama máxima verosimilitud y este es exactamente el criterio que vamos a usar. Pero quiero derivar una motivación que es mucho más fuerte que elegir simplemente el máximo y que equivale a elegir el máximo. Entonces vamos a ir un poco atrás. Eso. Entonces, sabemos que vamos a denotar el parámetro real por θ, ¿cierto? Y consecuentemente el modelo real va a ser pi dado θ, ¿cierto? Y por otro lado vamos a denotar una estimación, ¿cierto? Candidata, todavía no sabemos cuánto vale exactamente. Y cualquier estimación θ gorro que nosotros consideremos va a corresponder a un modelo que es ligeramente distinto, ¿cierto? Porque tiene otro parámetro. Entonces el modelo real, como el parámetro real es θ, el modelo real es pi dado θ. Y si eligiéramos otro valor para el parámetro que vamos a denotar θ gorro, el modelo correspondiente sería pi dado θ gorro, ¿cierto? Entonces nosotros podemos definir con esto, vamos a definir una discrepancia. Una discrepancia que voy a denotar D, ¿ya? Entre Pi dado θ y Pi dado θ gorro, ¿ya? Entonces, esta es una función que va a evaluar cuánto discrepa Pi θ gorro de Pi θ, ¿ya? Entonces, por supuesto, no he definido la discrepancia todavía, pero es como una distancia, ¿ya? Digo, es como una distancia porque puede ser un poquito más general que una distancia, pero simplemente es una medida de cuán distintos son estos dos objetos, en este caso modelos, ¿ya? Es un desafío no menor, ¿cierto? Tengo que definir una distancia entre distribuciones de probabilidad, pero lo importante es el concepto. Y ahora yo voy a elegir entonces el θ apropiado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi θ? Mi θ lo voy a llamar así, ¿cierto? Lo voy a llamar el θ gorro porque los θ gorros son mi estimador óptimo. Lo voy a definir como el argumento que minimiza la discrepancia entre P de Yθ, PY θ gorro. Esto corre sobre, ya sabemos, θ gorro. Y así de simple, ¿no? Suena simple. Ahora, hay dos comentarios importantes de este concepto. El primero es que la comparación entre los modelos ocurre en el espacio de modelos, ¿ya? Esto suena un poco abstracto, ya les voy a explicar qué significa. Yo podría hacer exactamente esto, ¿cierto? Es decir, voy a definir una función que es la discrepancia entre los parámetros, ¿cierto? Yo escribo d de θ, θ gorro y digo, voy a minimizar esa discrepancia. Es como una definición media cíclica, ¿cierto? ¿Cuál es el parámetro óptimo? El que está más cerca del parámetro real, ¿listo? Ahora, no estoy haciendo eso, estoy definiendo una discrepancia entre los modelos. Entonces, esto es mucho más robusto que evaluar directamente el parámetro, porque ambos modelos podrían estar, esto lo vamos a ver más adelante en el curso, un poco, seguramente no les va a sonar bien ahora, pero ambos modelos podrían estar distintamente parametrizados, ¿ya? Ambos podrían usar el parámetro de forma distinta. Por ejemplo, un modelo podría estar parametrizado con la media, el otro podría estar parametrizado por la media al cuadrado.
Uno podría estar parametrizado con la varianza, el otro podría estar parametrizado con la precisión, que es 1 partido por la varianza, y así. Entonces, no estoy evaluando una discrepancia entre los parámetros, estoy evaluando una discrepancia entre los modelos, que es mucho más fuerte, ¿ya? Y es mucho más conceptual también. Yo quiero comparar modelos, no quiero comparar parámetros. Entonces, eso es la gran ventaja de esta formulación. Ahora, el segundo comentario es que lamentablemente este problema no lo puedo resolver, ¿ya? No lo puedo resolver. Y seguramente ustedes ya lo habrán intuido, pero básicamente estoy diciendo que voy a encontrar teta gorro estrella minimizando esta función, ¿cierto? ¿Y esta función de qué depende? De mis datos, los tengo, del modelo propuesto lo tengo, del modelo real la forma la tengo, y del parámetro real. Y el parámetro real yo no lo tengo. Entonces, estrictamente hablando, en el caso general de distintas discrepancias que yo pueda definir, esta cantidad depende del modelo real. Y como yo no conozco esa cantidad, no puedo ni siquiera evaluar esta expresión, menos minimizarla, en general, ¿ya? Sin embargo, existe una métrica que cuando yo calculo la minimización, puedo efectivamente calcular el parámetro, ¿ya? Y esta métrica, entonces, vamos a elegir una discrepancia particular, ¿ya? Una discrepancia dada por la divergencia de Kullback-Leibler, ¿ya? Y vamos a denotar como KL, ¿ya? Y esta divergencia, ¿ya? O discrepancia entre dos distribuciones de probabilidad tiene la siguiente forma. La divergencia de KL se voy a definir la divergencia para dos modelos o distribuciones en particular. La KL, recordemos que yo quiero estos modelos, ¿cierto? Y teta, y P, y teta gorro, ¿no? Y eso tiene una forma bien particular, que es esta que está acá, que es el logaritmo de P de I dado teta. Voy a ocupar colores acá. P de I dado teta, P de I dado teta, ya. Entonces, esta es la divergencia entre dos modelos, ¿cierto? Un modelo parametrizado por teta y un modelo parametrizado por teta gorro. Y no sé si es intuitivo, pero esto es una medida de discrepancia entre ambas y les voy a hacer un dibujo. ¿Ya? Supongamos, tengo este es el espacio de los Y, ¿ya? Recuerden que son los modelos sobre Y, y voy a escribir el modelo real, que puede tener una forma así como esta, y el modelo aproximado, que puede tener una forma como esta. Así, ¿ya? Y por supuesto uso los mismos colores, ¿cierto? Este es el modelo que corresponde a teta gorro y el otro es el modelo que corresponde al teta real. Teta real. Entonces, ¿qué es lo que hace esta expresión? Calcula el logaritmo de la razón entre ambas, ¿cierto? Entonces, el logaritmo de la razón entre ambas, esta razón ya es una medida de discrepancia, el logaritmo es monótono, ¿cierto? Y eso se integra con respecto a la ley del modelo real. Entonces, yo voy recorriendo todo I,
Eso me dice esta integral, voy reconstruyendo todo ahí. La medida inducida por el modelo, ¿cierto? Y voy documentando esta razón y aplico el logaritmo. Entonces, eso, más 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 toda esa discrepancia. Toda esa discrepancia, ¿no? Y esto lo integro con respecto a PDI. Entonces, por supuesto, cuando la KL divergencia es 0, quiere decir que todo esto es nulo y PI dado teta y PI dado teta gorro son exactamente iguales, ¿ya? Esa es la primera propiedad. Entonces, KL de P, Q igual 0, sí, solo sí, P igual a Q, ¿ya? Hay otra cosa importante que lo hice en el dibujo, pero no lo expliqué, lo voy a explicar ahora. Es que fijémonos qué pasa cuando alguna de estas dos distribuciones es 0, ¿ya? Perfectamente puede ser, ¿cierto? Porque eso simplemente dice que la probabilidad de que Y tome ese valor bajo este supuesto es 0, ¿ya? Está claro. Y puede ser, por ejemplo, por acá, los Y que están acá tienen 0 probabilidad. No podría pensar, o muy lejos por acá. Entonces, idealmente nos gustaría que cuando el modelo real es 0, ¿no? O sea, no sé, en esta sección, por ejemplo, el modelo aproximado también sea 0. No, nos gustaría. Por supuesto, nos gustaría que sean igual. Sin embargo, el modelo aproximado podría no ser 0, como acá, ¿cierto? O como acá, en esta sección de acá. Y no pasa nada, o sea, el modelo está mal ajustado, pero no es nada crítico. Lo que no puede pasar es que el modelo aproximado sea 0, por ejemplo acá, y el modelo real sea no nulo. Porque eso significa que existen Y que tienen probabilidad de ser generados por el modelo, sin embargo, mi modelo estimado nunca los va a ser capaz de generarlo, ¿ya? O sea, yo no podría tener algo, perdón, podría, y mi modelo no sería un buen modelo, pero lo que se penaliza mucho más, ¿ya? Si tuviera algo de ese tipo, ¿ya? Si existen unos Y para el cual el modelo real da probabilidad, pero mi modelo aproximado no, entonces si se dan cuenta, esto es un número no nulo, partido por 0, esto inmediatamente se va a infinito y la KL de divergencia explota automáticamente. Por el contrario, si es que existen unos Y que bajo el modelo real no tienen probabilidad, como estos que están acá, pero mi modelo sí da probabilidad, entonces por supuesto tengo un error, pero no es infinito. Entonces la KL de divergencia penaliza infinitamente que mi modelo no sea capaz de asignar probabilidad a elementos que tienen probabilidad bajo el modelo real, ¿ya? Y eso es importante, porque si el modelo está mal ajustado o no está perfectamente ajustado, lo importante es que al menos mi modelo aproximado domine. Eso significa que va siempre por encima al modelo real, ¿ya? Eso podría eventualmente generar los mismos datos. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso? PY domina a PY teta, ¿ya? Ahora, esto no tiene que ser siempre, ¿ya? O sea, mi modelo podría estar malo y la KL de divergencia sería infinita. Solamente hago el comentario para que entendamos qué significa ocupar la KL y qué penaliza y qué no penaliza. Bueno, pero no nos vayamos muy lejos de lo que nos interesa, que es máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces, yo les dije que quiero determinar mi parámetro, ¿cierto? Mi parámetro exacto, mi parámetro óptimo, ¿cierto? Como el argumento que minimiza la KL entre, sabemos, entre Y teta, P de Y teta gorro, ¿cierto? Ahora, en el caso cuando tenemos modelos gaussianos, yo puedo calcular esto. Si P es una gaussiana,
PY teta gorro es otra gaussiana y esto es una gaussiana. Yo puedo calcular todo esto, ¿ya? Y esto me va a quedar una expresión que depende de las medias y de las varianzas de las gaussianas. ¿Listo? Simple. Pero en el caso general, yo no puedo calcular esta integral, ¿cierto? Entonces esto en general no calculable. ¿Ya? Entonces, pero fíjense que esta expresión es como una esperanza, ¿cierto? Así que vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como no puedo calcular la KL de divergencia directamente, lo que voy a hacer es observar. Observemos que KL, ya sabemos entre PY teta, PY teta gorro, es igual a, lo puedo escribir como una esperanza, ¿cierto? Es la esperanza del logaritmo de P de Y teta partido por P de Y teta gorro. ¿Ya? Voy a ir atrás una slide. Entonces, recordemos que la KL de divergencia es la integral de este logaritmo contra P, o sea, es la esperanza de este logaritmo que está acá. Se lo escribo así, me escribo la esperanza. Y como no la puedo calcular en general, yo puedo definir una aproximación de Monte Carlo de mi KL de divergencia como 1 partido por n suma de el log de P de Y dado teta por P de Y dado teta gorro. ¿Ya? Entonces voy a hacer, como no sé calcular la KL para todos los casos, voy a definir esta aproximación de Monte Carlo de la KL, ¿ya? En donde genero, ya vamos a ver Monte Carlo en el curso si es que no saben qué significa Monte Carlo, pero es simplemente aproximar de forma muestral esta integral que está acá, ¿cierto? Porque esta integral es una esperanza. Entonces, esta esperanza yo la puedo calcular numéricamente generando valores de esta distribución y evaluando el logaritmo y sumándolo, ¿cierto? Entonces, esto donde los y, esto de 1 hasta n, ¿cierto? Y, donde los y distribuyen de acuerdo a P de I dado teta. Entonces voy a trabajar con esta aproximación por metro. ¿Ya? No voy a tratar de atacar la KL real, voy a atacar la KL que es una aproximación numérica con n valores de Y. Entonces con esto puedo ahora considerar el teta gorro óptimo enésimo como el argumento que minimiza la aproximación enésima de la KL, ¿cierto? Entonces calculemos esto. Y para calcular esto voy a ir a otra diapositiva. Entonces, el teta gorro óptimo enésimo sabemos que es el argumento que minimiza la suma de I1 hasta n del log de P de I dado teta partido por P de I dado teta gorro, ¿cierto? Y esto corre sobre teta gorro. Entonces podemos descomponer esto, ¿cierto? Esta parte y ver que esto es el argmin de la suma. Voy a evitar los índices, ¿ya? Sabemos que vamos de 1 hasta n y esto es log de P de I dado teta menos log de P de I dado teta gorro, ¿cierto? Esto por supuesto, recordemos que esto depende,
Esto corre sobre el teta gorro. Entonces, por supuesto, esta parte la puedo eliminar. Porque esta expresión, a ver, el funcional de minimización que estoy atacando es la discrepancia entre estos dos factores, ¿cierto? Entonces, el logaritmo me permite reemplazar esta discrepancia desde un cociente a una resta, ¿ya? Todavía sigue teniendo la misma intuición el funcional, ¿cierto? Quiero minimizar la suma de todos estos términos, o sea, cuánto se parece P y teta a P y teta gorro en logaritmo, ¿cierto? Pero como dividí la parte que depende del modelo real y la parte que depende del modelo aproximado, entonces, como esto es un problema de minimización que depende de teta gorro, este término se convierte en un sesgo, en un offset, perdón, ¿no? Entonces lo puedo eliminar perfectamente y este menos lo puedo pasar hacia acá. Entonces ahora mi teta va a ser el argumento que maximiza, recuerden que estamos en teta gorro, este logaritmo, ¿cierto? La suma, entonces la suma del logaritmo de P, ¿cierto? Y eso es igual a, puedo dar vuelta, ¿cierto? Es el logaritmo del producto de P de I dado teta gorro. Y por supuesto, como el logaritmo es monótono, yo puedo decir argmax de pi, P de I, y ahora para concluir vuelvo a poner los índices que no los quería poner antes. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, el teta gorro óptimo, que es el minimizante de la aproximación con n muestras del KL divergencia, es equivalente al argumento que maximiza esta expresión. Y si esta expresión, perdón, si mi modelo asumió que mis datos son independientes e idénticamente distribuidos, yo puedo entrar esta pitatoria adentro, ¿cierto? Y esto es equivalente al arg max de P de I1 hasta IN dado teta. O sea, máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabamos de concluir? Un recap cortito. ¿Cómo voy a ajustar mi nuevo parámetro? Voy a definir una discrepancia entre el modelo real y el modelo aproximado. Esa discrepancia la voy a elegir como la divergencia de KL, que está acá. La divergencia de KL no la puedo calcular en general. En casos simples, como cuando todos los modelos son gaussianos, yo puedo resolver esta integral, pero en el caso general, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar que esto es una esperanza, es una integral de una cantidad que depende de una variable aleatoria, integrada con respecto a la ley de la variable aleatoria. Entonces, esto es la esperanza de ese término con el logaritmo, o sea, lo que está acá. Pero como yo les reitero que no puedo calcular esta expresión, por un lado, pero por otro lado, tengo muestras de mi distribución, ¿cierto? Porque son mis datos están dados por el modelo. Yo puedo hacer una aproximación numérica de esta expresión, que es reemplazar la esperanza por una suma. ¿Ya? Entonces ahora puedo buscar otro parámetro, ¿cierto? Antes yo quería buscar el parámetro mediante la minimización de esta expresión. Ahora voy a buscar un parámetro. Perdón, como no pude calcular esta expresión, voy a trabajar con una aproximación. Entonces, voy a considerar ahora el minimizante de esa aproximación y voy a considerar este minimizante como una aproximación, de nuevo, del minimizante real. ¿Ya? Y lo calculo y, para mi sorpresa, veo que justamente este estimador es el estimador de máxima verosimilitud. ¿Ya? ¿Cierto? Y eso lo puedo escribir directamente, o sea, puedo hacer el mismo dibujito que les hacía antes. Si esta es mi función de verosimilitud teta, este es el teta gorro traspuesto n, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta natural que todos nos querríamos hacer es,
lo voy a escribir acá, es si efectivamente, que es lo que nos gustaría, ¿cierto? Si teta traspuesto óptimo enésimo converge a teta traspuesto óptimo, perdón, a teta gorro óptimo. Bueno, en realidad no estamos en condiciones de dar una respuesta a esto porque no hemos asumido nada sobre el modelo, no hemos asumido si los modelos son continuos, ¿cierto? Entonces es difícil responder el caso general, pero podemos sacar cierta intuición informal. La aproximación que acabamos de hacer de la KL, que es esta que está acá, o sea, reemplazar la KL por esto que está aquí, esto sabemos que converge. Yo sé que esta expresión para cada teta, o sea, si yo fijo teta, calculo esta expresión y aumento el número n, esta expresión converge a la KL real por la ley de los grandes números. Las aproximaciones de Monte Carlo convergen a la cantidad real por la ley de los grandes números. Entonces, para cada teta, esto converge. Entonces podemos decir que esto converge puntualmente, ¿no? Como función de teta. Entonces uno podría informalmente decir que si todo converge y asume ciertas características sobre el espacio de parámetro, básicamente que es compacto, pero no importa mucho eso ahora. Lo que importa es que tengo una secuencia de aproximaciones de Monte Carlo de la KL divergencia y soy capaz de calcular el mínimo para cada una de ellas y ellas convergen a la KL real. Entonces vamos a asumir simplemente que este parámetro, perdón, que esta estimación del parámetro converge. Este tratamiento asintótico no nos va a importar, ¿cierto? No nos importa cómo se comporta el estimador de máxima verosimilitud en el límite, ¿ya? Porque siempre vamos a tener una cantidad finita de muestras, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje para llevarse a la casa? Es que que el estimador de máxima verosimilitud es equivalente al valor del parámetro que minimiza una aproximación muestral de la KL divergencia. Vamos a ver un ejemplo del cálculo de la verosimilitud en la distribución gaussiana, ¿cierto? En el modelo gaussiano. Ya lo vimos en la clase anterior, pero quiero revisitarlo un segundo para apuntar una propiedad que es conveniente ver ahora. O sea, recordemos el modelo. Era el siguiente, ¿cierto? Y igual a traspuesto x más b más e, ¿cierto? Donde epsilon distribuye normal 0 sigma cuadrado, ¿ya? Entonces, con esto sabemos que la verosimilitud, bueno, y vamos a denotar un vector de observaciones que voy a llamar y1 hasta yn, puesto, ¿cierto? Y denoto entonces la verosimilitud como, por supuesto, PDI hasta n, con los parámetros mu, con los parámetros a, b y sigma, ¿cierto? Que son los parámetros de mi modelo. Como asumo siempre independencia, ¿cierto? Esto es igual a la pitatoria de P, a la pitatoria de PDI dado mis parámetros, ¿cierto? Esos son todos mis parámetros. Y eso es igual, sabemos, a una normal en A traspuesto xy más b sigma cuadrado, ¿cierto? Mis datos, bueno, estos son mis datos y mis datos son mis y mis x, ¿cierto? Por eso tengo los x ahí. Esta pitatoria de 1 hasta n. Y les dejo de tarea este cálculo, pero les cuento que la log verosimilitud, ¿ya? Que voy a denotar como L teta, que va a ser igual al logaritmo
de L teta. Va a ser igual a menos n logaritmo de raíz de 2 pi sigma cuadrado más menos 1 esto. Perfecto. Ya. Entonces, esta es la verosimilitud del modelo de regresión lineal con innovaciones, ruidos gaussianos. ¿Ya? Y podemos identificar dos términos que no los vimos antes, yo creo. El primer término le voy a llamar término de dispersión. Y el segundo término le voy a llamar ajuste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando yo ajusto un modelo, estoy en el criterio de máxima verosimilitud, quiero aumentar estas cantidades. Entonces tengo un balance para aumentar esta cantidad entre esta cantidad y esta cantidad. Me gustaría que ambas cantidades fueran máximas. ¿Ya? En el caso gaussiano, esta cantidad depende de A y B y esta no. Entonces yo podría maximizar esto en función de A y B, y esto no me importa porque esto no lo puedo atacar con A y B. Pero luego viene el parámetro sigma, y el parámetro sigma ya incorpora una conexión entre los dos términos, y ahí tengo el balance que les decía, ya un trade-off. Entonces hay un sigma que es el óptimo, que me va a dar el máximo de esta expresión. ¿Y por qué lo llamo de esa forma? Porque este término dice relación con el ajuste de los datos. Recordemos que yo quiero maximizar esto, ¿ya? Como este elemento es negativo, porque esta parte es una suma de cuadrados positiva, este denominador es positivo y tengo un menos aquí, esto es negativo. Entonces la forma de aumentar esto, como es negativo, es disminuyendo esta suma, ¿ya? Y me aparece la clásica suma de cuadrados, ¿cierto? Entonces, maximizar la verosimilitud en cuanto concierne a A y B es minimizar esta suma de cuadrados. Voy a retomar esto, ¿ya? En esta mitad, por eso la guardé. Y por otro lado, la varianza, ¿cómo la ajusto? ¿Cierto? Este término depende solamente de la varianza. Entonces, yo creo, recordemos, maximizar la verosimilitud. Para maximizar la verosimilitud, como este término es negativo también, necesito hacer esto en magnitud lo más pequeño posible, ¿ya? Entonces quiero un modelo que sea poco disperso. Entonces, la verosimilitud, ¿qué nos dice el ajuste de máxima verosimilitud? ¿Qué nos dice de los modelos que estamos entrenando? En este caso súper interpretable, en el caso gaussiano, es un modelo que tiene un buen ajuste, ¿ya? Para eso está este término, y un modelo que tiene poca dispersión, ¿cierto? Porque yo podría decir, sabes que el modelo tiene buen ajuste y se va para cualquier lado en cualquier momento. Eso también está penalizado por la verosimilitud, ¿ya? Entonces ahora veamos explícitamente cuáles son los estimadores, es decir, el A, el B y el sigma que minimizan esta expresión, ¿ya? Entonces, veamos por acá. Entonces, parámetros de máxima verosimilitud. Para A, vamos por partes. Entonces A y B van a ser, por supuesto, esta parte no importa para A y B, ¿cierto? Entonces solamente esto. Van a ser el argmin. Bueno, es el argmax, ¿cierto? Es el argumento que maximiza esta expresión, pero yo le saco el menos y esto es una constante, entonces me queda el argmin de y menos a traspuesto x menos b al cuadrado. Y, sorprendentemente, ¿qué es esto? Esto es la suma de cuadrados. Entonces, en el caso lineal y gaussiano, el parámetro de máxima verosimilitud es igual al parámetro de mínimos cuadrados, ¿cierto? Entonces, puedo escribir A máxima verosimilitud, B máxima verosimilitud es igual a
perdón, equivalente a A de mínimos cuadrados y B de mínimos cuadrados. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa para la varianza? ¿Cuánto es la varianza? La varianza la sacamos de acá, ¿cierto? Ahora ambos términos dependen de la varianza. También se los dejo de tarea y les digo que la varianza de máxima verosimilitud va a ser igual a 1 partido por n, la suma de y1 ¿ya? Entonces, es elocuente la respuesta, ¿cierto? La varianza es precisamente la varianza de la varianza promedio, ¿cierto? De todas mis desviaciones. Por supuesto, en el parámetro de mínimos cuadrados yo no tenía una forma de calcular el parámetro de la varianza, porque no existía el parámetro de la varianza. Sin embargo, en mínimos cuadrados uno también podía determinar cuál era la varianza de los errores de estimación, ¿cierto? Y eso, ¿qué habría sido? Tomar mis datos, tomar mi estimación, restarlas y calcular la varianza de esa nueva variable aleatoria. Y eso es precisamente la varianza. Entonces, este parámetro, que es un parámetro del modelo, mediante máxima verosimilitud equivale a la varianza también en el criterio de mínimos cuadrados, ¿cierto? Como que no es sorprendente. Y finalmente, algo que me salió aquí a mitad de camino que no les dije, pero ahora lo voy a enfatizar, es que en general usaremos la log verosimilitud Lθ igual log de Lθ, ¿cierto? Como acabamos de hacer acá, ¿cierto? Como también vimos implícitamente en esta parte, cuando sacamos o no sacamos logaritmos, ¿cierto? Entonces, sobre todo para los problemas que involucran exponenciales, el aplicar logaritmos nos quedamos con una función cuadrática, que es mucho más intuitiva y mucho más fácil de minimizar, ¿ya? Podemos interpretar términos ocupando el logaritmo y vamos a ver cuando implementemos esto usando distintos métodos de optimización numérica o con derivadas. El logaritmo es mucho más... nos da funcionales de optimización que son mucho más apropiados con los que lidiar. ¿Y por qué? Veamos un simple ejemplo. Pensemos en una gaussiana. Una gaussiana. Si estamos en esta región de la gaussiana, la derivada es casi cero, pero no es cero, ¿ya? Sabemos que la gaussiana tiene soporte infinito. O sea, todos los reales tienen un valor en la gaussiana que es no nulo. Entonces va decayendo, 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 pero nunca queda completamente plana. Entonces supongamos que yo estoy muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos de la gaussiana. Por supuesto, si quiero minimizar o maximizar, va a llegar a un punto en que la pendiente es tan mínima que ni siquiera sé para qué lado crece, sobre todo cuando estoy cuantizando en mi software numérico, ¿cierto? Sin embargo, esto es una gaussiana, ¿cierto? Lo voy a decir así, gaussiana. Sin embargo, si yo trabajo con el logaritmo de la gaussiana, ¿cierto? ¿Qué es el logaritmo de la gaussiana? Bueno, la gaussiana sabemos que es la gaussiana. La gaussiana es la exponencial de una función cuadrática. Entonces, paso de esto. De hecho, imagínense el menos logaritmo para no interferir acá. Inmediatamente me queda algo de ese tipo. Así se va. Entonces, si yo quiero minimizar esto, estoy con una derivada bien saludable para llegar al mínimo, ¿ya? Siempre. Y mientras más lejos estoy, más pendiente tiene la derivada, mayor es la derivada, más pendiente tiene mi función y más fácil vuelvo al mínimo, ¿ya? Entonces es aplicar una función monótona para descubrir en qué región del funcional estoy para poder minimizar de forma apropiada. Bueno, como siempre, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan me la pueden enviar por correo, como han estado haciendo varios, o ponerla en el foro. Si creen que la pregunta beneficia al resto de la clase, los invito a ponerla directamente en el foro. Así respondo y todo le puede servir a más de alguno. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.